La mía, Hola, profe, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho despacito, pero te escucho. Bueno, voy a aumentar mi volumen. Bueno, vamos a esperar un poquitito más para ver si es que se van a ir acoplando con nosotros los otros compañeros para empezar la clase. ¿Te parece, mía? Dale, profe. Bueno, vamos a esperar unos minutos. Si no, empezamos nosotros. Bueno, Rosa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bueno, en honor al tiempo vamos a empezar las clases nomás ya nosotros, los compañeros que no están ingresando, que se acoplen luego. Bueno, Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar con legislación nacional, que o sea, no estuvieron presentes la clase pasada, pero yo estuve haciendo resúmenes, o sea, de ahora en más vamos a hacer, esta va a ser la temática, en el cual yo voy a ir sacando algunos artículos más importantes y con relación a esto vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando. Si tienen alguna duda, ustedes por favor no duden en preguntar. Vamos a empezar. Mía, ¿vos podés hablar el día de hoy? Sí, claro que sí, profe. Solo que te escucho muy despacio nomás. Bueno, ahora, ¿qué tal me estás Porque escuchando? ¿Vos qué tal, Rosa? ¿Me escuchas? el yo ¿Vos te qué tal me escucho muy bien, profe. Bueno, ven por esa cuestión de tu celular, mía, por favor. No, el mío ya está bien alto mi volumen ya. Bueno, perfecto, vamos a empezar entonces. ¿De qué página es, profe? No, no son páginas, vamos a estar mirando la diapositiva porque, como estuve diciendo, estos son artículos más importantes que yo fui sacando de lo que sería nuestro cuadernillo. Bueno, Bueno, empezamos. Antes que nada, nosotros vamos a hablar el día de hoy de lo que sería de la nación y del Estado. Esto es el capítulo uno en el cual nosotros vamos a hablar de lo que serían las declaraciones generales. Según el artículo 137, como siempre yo les dije, el de la supremacía de la Constitución, decime, Rosa, ¿cuál sería para vos la ley madre de esto? La Constitución, Exactamente, la Constitución Nacional. Luego de la Constitución están los tratados, están los convenios y están los acuerdos internacionales
que deben estar aprobados y deben estar ratificados por lo que sería el Poder Ejecutivo. Todas estas leyes son dictadas por el Congreso. ¿Cómo sería el tema del Congreso? Sería el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto se debe de hacer un previo análisis, se debe de estudiar todo lo que serían las cuestiones de las leyes que van a ser dictadas, digamos, por el Congreso. También debe disponer de otras disposiciones que deben de ser de la parte jurídica, o sea, que sería de una inferior jerarquía. Todo esto está sancionado en consecuencia porque integran el derecho positivo nacional, que sería en el orden de la prelación del enunciado. Así como dijimos, nosotros debemos de manejar todo lo que sería la orden de la prelación. Cuando decimos prelación, estamos hablando de orden de importancia, de los lugares en el cual están ocupados según el artículo 137. Por sobre todo, nosotros tenemos lo que sería la Constitución Nacional y luego tenemos los tratados, los convenios y luego tenemos los acuerdos internacionales que son aprobados y ratificados, así como dijimos anteriormente. Esto, gente, ustedes deben de manejar súper bien porque es siempre un tema de examen. Vamos a mirar un poco quién se acopló con nosotros ahora. Permítame un rato. Andrés. ¿Quién es Andrés? Si se puede presentar, Andrés. ¿Qué tal, profe? Vos sos Rolando es, profe. a Rolando, es Rolando, vos pico ahora sos un personaje ficticio que te cambias de nombre. No, profe. Ese es mi nombre Gracias. también, Rolando. Sí. Bueno, Cora, buenas noches, ¿cómo le va, señorita? Buenas noches, profe. Yo ya estaba preocupado por vos y por el recalde que porque no estaban apareciendo en las clases. La Bueno, clase vamos a pasada seguir. nomás, profe. No, porque hace rato empezamos bueno, en honor a que apareciste, Cora, decime, según el artículo 137, cuando hablamos nosotros de la supremacía de la Constitución, cuando nos referimos a la ley suprema, ¿a qué nos estamos refiriendo en este sentido? A la ley madre de la Constitución. Sí, exactamente, la ley madre, que es la Constitución Nacional. Luego nosotros debemos de manejar el orden de prelación. Por favor, gente, esto es demasiado importante. Para la gente que no estuvo presente en la clase anterior, estuvimos hablando de que la temática de las clases de ahora en más van a ser artículos seleccionados de los artículos más importantes que tienen que manejar súper bien. Bueno, dice que quien quiere que intente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución incurrirá en los delitos que se tipifican y se penarán por la ley. Cuando hablamos del artículo 137, ¿qué quiere decir? Que una persona que quiera cambiar este dicho orden o de los procedimientos que están previstos ya dentro de la Constitución Nacional, esto va a incurrir en un delito muy grave porque está penado y está tipificado por la ley. Luego tenemos el artículo 138. Cuando hablamos nosotros del artículo 138, estamos hablando de la validez del orden jurídico. Cuando hablamos de la validez del orden jurídico, estamos hablando que se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por otros medios a su alcance. En la, hip- en la hipo- en la hipo- en el hipotético caso de que esta persona o grupo de personas invocando cualquier principio o representación contraria a lo que sería la Constitución, esto
se tiene que detener en el poder público. Sus actos se van a declarar nulos y sin ningún valor, no vinculantes. Y por lo visto, el pueblo en ejercicio de su derecho dice que va a resistir a una opresión y esto va a quedar dispensado de su cumplimiento. O sea, que si una persona o algún ciudadano que esté usurpando algún cargo que no le corresponda, ya ser un emblemático o ser un representante de dicho país, y quiera utilizar o sea, esa hipótesis, ya sea con un grupo o con personas que se encuentran o invocando cualquier principio, esto va a ser nulo y entonces va a quedar dispensado de sus cumplimientos. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan que hace poco pasó una situación muy similar a esto, de que personas extranjeras vinieron a nuestro país y se hicieron pasar por representantes de un país que no existía, en el cual se firmó un convenio con el Ministerio de Industria y Comercio, haciéndose pasar como representantes de un país inexistente. ¿Alguien recuerda sobre ese caso en específico? ¿No? Yo no, profe. Creo que se llamaba Estados de Califa, algo así se llamaba. Ponerle que fue hace como 5 meses atrás y fue una situación muy nombrada porque salió en toda la prensa que estas personas hicieron un convenio con el MIC y el representante de lo que sería el director en ese entonces, ellos firmaron un acuerdo internacional por el cual claramente no tenía validez, pero fuimos la burla a nivel internacional por la cuestión esta que sucedió. Bueno, sigamos. A ver un poco. Mía, cuando nosotros hablamos del artículo 179 estamos hablando de los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos de la República del Paraguay? El pabellón de la República, el sello nacional y el himno nacional. Muy bien. Estos tres ítems deben de manejar súper bien porque son los símbolos que representan a lo que sería la República del Paraguay. No se confundan cuando diga la bandera nacional o el gorro frígido o el león, no. Porque los símbolos son el pabellón de la República, claramente como dice la palabra, el sello nacional y el himno nacional. Estos tres ítems hay que manejar súper bien. Luego tenemos el artículo 140. También es un tema muy importante que debemos de manejar de los idiomas. Cuando nosotros hablamos de los idiomas, Karen, ¿vos estás presente con nosotros? Karen, vamos a mirar un Claro. poco si Karen está presente. Karen, no. Bueno, Andrés alias Rolando. Rolando alias Andrés. Sí, bro. Bueno, cuando hablamos nosotros del artículo 140 de los idiomas, ¿cuáles son los idiomas que cuenta la República del Paraguay, Rolando? ¿Cómo? Ya, guaraní. No te escuchen. Este, ¿Qué tal estás con tu ah, conexión de internet, Rolando? Rosa, ¿vos me escuchás bien? Sí, profe, yo te escucho muy bien. La conexión de Bueno, Rolando, creo. bueno, estamos teniendo inconvenientes seguramente con la conexión de Rolando. A ver, decime, Rosa, cuando hablamos nosotros del artículo 140 de los idiomas, ¿qué es lo más importante que me podrías resaltar de este artículo?
Sería que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Nuestros dos idiomas oficiales son el castellano y el guaraní. Bueno, perfecto. Yo nada más que eso necesito que ustedes manejen. Cuando hablamos de los idiomas, no quiero que se confundan, por favor, con lo que sería el español y el guaraní, porque eso Profe, también, sí. quiero hacerte nomás una pregunta. ¿Viste que donde dice el artículo 139 de los símbolos? Y abajo Ujú. dice, la ley reglamentará las características de los símbolos de la República no previstos en la resolución del Congreso General Extraordinario el 25 de noviembre de 1942. Esa parte también nosotros tenemos que saber de memoria. No hay necesidad. No hay necesidad. Ustedes solamente deben manejarlo. No hay necesidad. Solamente, así, lo más preciso, saber, solamente los símbolos de la República del Paraguay, que son los tres. Pabellón de la República, el sello nacional y el himno nacional. Si ustedes saben eso, ya tienen un punto ganado, porque eso es algo que siempre sale en el examen. Y bueno, sigamos. ¿En alguna otra duda que tengas? Y viste que, por ejemplo, o sea, que vos estás, ¿cómo te voy a decir? Dando o sea, dando clases de los temas más importantes. De hecho, que no nos vamos a memorizar todo Exactamente. esto, pero en lo más importante tenemos que, o sea, que conocer qué es lo que quiere dar a entender esto, ¿verdad? Es- Exactamente, eso es lo que quiero lograr con ustedes. Por eso estoy seleccionando los artículos más importantes, que, o sea, los artículos o sea, que los artículos que son más llamados, digamos, dentro de lo que sería el examen. Entonces, por eso comencé yo, ya que nosotros ya desarrollamos todo lo que sería legislación nacional, entonces lo que yo estoy haciendo ahora es sacar los temas más importantes y hacer un resumen de eso para que ustedes puedan Porque sí o mantener sí eso esto en su sale en el memoria. examen, ¿verdad? O sea, no hay duda de que no sale. Y son temas muy vidriosos realmente, siempre suelen salir y espero que estos años también salgan. Por eso le estoy volviendo yo a tocar y le estoy dando hincapié a algunos temas que para mí es muy importante. Por ejemplo, este tema del artículo 140, que es de los idiomas, siempre suele salir en los exámenes y es una cáscara de banana porque siempre dice, el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, así mismo sale. Y luego dice, son idiomas oficiales el español y el guaraní, dice, por ejemplo, en uno de los ítems, que serían una de las opciones, ¿verdad? Pero ahí lo que nosotros debemos de utilizar nuestro raciocinio y entender de que nuestro idioma oficial no es el español, es el castellano y el guaraní. Entonces, por eso son cosas así muy puntuales que quiero que ustedes manejen súper bien. ¿Alguna otra duda? Ya nada. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. También dice que las lenguas indígenas, así como las de las otras minorías, también forman parte de lo que sería el patrimonio cultural de la nación. Pero con esto no quiere decir que sea nuestro idioma oficial. Esto vendría a ser ya parte de lo que sería nuestra pluricultural, o sea, que sería ya en, digamos, lo que serían nuestras raíces pluriculturales. Pero nuestros idiomas oficiales en realidad son entonces el castellano y el guaraní. Bueno, luego nosotros vamos a hablar de lo que sería la educación y de la cultura. Cuando hablamos de este artículo, que sería el artículo 73, estamos hablando del derecho a la educación y de sus fines. Como todos saben, toda persona tiene derecho a una educación integral y permanente, que como un sistema y un proceso, eso se debe realizar dentro de lo que sería el contexto de la cultura de la comunidad. Los fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y también la promoción de la libertad, que se debe promocionar, que sería la paz, la justicia, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos. Esas palabras son claves dentro de lo que sería una pregunta. Promocionar la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos. Todo esto es con respecto a los derechos humanos, dentro de lo que serían los principios democráticos. Cuando nosotros hablamos
Esto estamos hablando de una afirmación de un compromiso con la patria y de nuestra identidad cultural dentro de lo que sería nuestra formación intelectual, nuestra formación moral y también nuestra formación cívica. Nosotros debemos eliminar todo contenido educativo de carácter discriminatorio. La, Acá lo que nosotros buscamos es erradicar el analfabetismo y capacitar a la gente para un trabajo permanente dentro de lo que sería el sistema educativo. Luego tenemos el artículo 175, perdón, el artículo 75. Cuando nosotros hablamos del artículo 75, estamos hablando de la responsabilidad educativa. ¿Qué quiere decir responsabilidad educativa? Es la responsabilidad que tiene el Estado como sociedad y en particular dentro de lo que sería la familia, dentro de lo que sería el municipio o dentro de lo que sería el Estado de la República del Paraguay. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad, el Estado tiene que proveer programas de complemento, ya sea nutricional, tiene que proveer suministro de útiles escolares para todos los alumnos de escasos recursos. Luego tenemos el artículo 79. Cuando hablamos, esto también es un tema muy importante porque, como ustedes saben, el CNC es el encargado de realizar los exámenes para el ingreso dentro de la Policía Nacional. Cuando estamos hablando de este Centro Nacional de Cómputos, estamos hablando de la Universidad Nacional de Asunción. Y como ustedes saben, ellos son muy quisquillosos con este tema de universidades e institutos superiores. Como ya lo había comentado en clases anteriores, esto nosotros debemos de manejar súper bien también, porque sí o sí sale un- una pregunta para hacer egocentrismo de lo que sería la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, cuando hablamos del artículo 79, estamos hablando de las universidades e institutos superiores. Bueno, la finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación de profesionales superiores. Cuando hablamos nosotros de formaciones profesionales superiores, estamos hablando de diferentes tipos de investigaciones científicas, tecnológicas, estamos también hablando de extensiones universitarias, y como todos sabemos, y como ya hablamos en clases anteriores, las universidades son autónomas. Cuando nosotros hablamos de autonomía, ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros, Cora? Cora Ayala. Que es único, profe, que no depende de nadie. Bueno, Cora, ¿vos estás prestando atención en la clase? Sí, profe. ¿Me, está- me, ¿Me escuchan bien ustedes? Por momentos yo te escucho bien, por momentos no. Sale medio Bueno, entrecortado. bueno, por favor, gente, cuando sucede eso me tienen que avisar porque yo sigo hablando y no quiero que la señal llegue mal. Entonces, si hay algún problema de internet o algo, vamos a ver eso para subsanar, ¿sí, pa? Bueno, vamos a seguir. Cuando hablamos entonces de que las universidades son autónomas, estamos hablando de que son independientes, ellos crean su formato de estudios, ellos crean su cartilla, ellos crean su lista de alumnos, sus programas de estudios, claramente esto debe estar todo encajonado, o sea, o digamos, debe estar todo anillado de una forma correcta para que pueda estar en reglas dentro de todo lo que sería el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Se deben de establecer estatutos y formas de gobierno que se van a elaborar, así como acabo de mencionar, los planes de estudio, que todo esto debe estar de acuerdo con una política educativa. Tiene que haber planes de desarrollo nacional, se debe de garantizar la libertad de enseñanza de las cátedras, que cada profesor es libre de enseñar de la forma que más le convenga, que él crea conveniente para sus alumnos. Tanto lo que sería dentro de las universidades públicas, así como las universidades privadas.
Todas estas deben ser creadas por la ley, o sea que deben estar creadas por ley. Y se va a determinar las profesiones que necesiten títulos universitarios para sus diferentes ejercicios. ¿Alguna duda con este artículo que tengan? Liz Recalde. Nada, profe. Bueno, Está todo. perfecto. Entonces, cuando nosotros decimos cuando hablamos del artículo 79 de las universidades e institutos superiores, estamos hablando que son dependientes del Estado entonces, ¿verdad? Para vos es la pregunta Rosa. Rosa, ¿Qué es tu te voy pregunta, a volver a profe? te voy a volver a replantear la pregunta. Cuando hablamos nosotros del artículo 79 de las universidades e institutos superiores, estamos hablando que las universidades son dependientes o codependientes del Estado. ¿Eso está correcto? ¿Sí o no, Rosa? No entiendo, profe, tu pregunta. No, no, sale todo cortado, profe. ¿Me puedes repetir? Espera, me voy a conectar del celular. Espérame que un ratito. Un segundo y voy a entrar del teléfono, entonces, porque, bueno, ¿qué tal me escuchan ahora? Mejor yo te escucho, profe. Bueno, perfecto. Te voy a volver a replantear la pregunta entonces, Rosa. Bueno, Cuando nosotros hablamos del artículo 79 de las universidades e institutos superiores, estamos refiriéndonos que todas las universidades e institutos superiores dependen o codependen, digamos, de lo que sería el Estado. ¿Es o no correcto esa aseveración? ellos son independientes, profe. Muy bien, Es, ahí está, perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Claramente ellos son autónomos, o sea, no dependen de lo que sería del Estado. Muy bien. Bueno, sigamos. Luego tenemos lo que sería de los derechos laborales. Esto es muy importante también de que manejen, por el tema de que todos seguramente acá en algún momento ya trabajó en su vida, ¿verdad? Pero también debemos de manejar las diferencias de lo que serían las leyes que fijan las jornadas. Para algunas personas son más favorables y para otras no. Cuando hablamos del artículo 91, estamos hablando de la duración máxima ordinaria de trabajo. ¿De cuántas horas sería, Mía, las horas ordinarias de trabajo? 8 horas diarias, o sea, Exactamente, 8 horas diarias y entonces serían 48 horas semanales. Eso sería de forma diurna. Claro, salvo las legalmente establecidas por motivos especiales. A ver, decime, algunas de las profesiones con motivos especiales que están establecidas, ¿cuáles podrían ser, Mía? 3, quiero que me digas. ¿cómo me dijiste, profe? Quiero que me des 3 ejemplos de motivos especiales por las cuales no se respeten o no estén establecidas dentro de la duración máxima de las jornadas ordinarias
y que no sean diurnas. Insalubres, peligrosas, penosas. Sí, esos son los motivos, pero yo quiero que me digas, que me nombres 3 profesiones. Dame tres profesiones. De la enfermería, ¿fuera puede ser, profe? Sí, claro. ¿Otra más? Eh, los policías. También. Uno más. eh, no sé qué puede ser más otro, profe, Las Fuerzas Armadas. de las Fuerzas Armadas. Bueno, todas estas jornadas están fijadas. Y hay jornadas que son más favorables para las tareas que son de tareas insalubres. Por ejemplo, en tareas insalubres tenemos a las profesiones en que son personales de salud, ¿verdad? Una de las más llamadas, digamos, que más llama la atención, son la parte en el cual los profesionales que trabajan directamente con productos radiológicos, que serían los radiólogos, los técnicos en radiólogos, en las personas que se encuentran realizando tomografías, los médicos, los imagenólogos y todo ese tipo de personas que se encuentran dentro de un área insalubre en el cual se encuentran exposiciones de materiales radiológicos. También tenemos a los personales de blanco, que son los médicos, la gente de enfermería, porque todo esto se encuentran conviviendo con lo que serían los residuos patológicos. Entonces, por eso son también tareas insalubres y que tienen horarios diferenciados. Cuando hablamos nosotros de peligrosas, estamos hablando de guardias de seguridad, personas que se encuentran trabajando en estaciones de servicio, en BIS 24 horas y diferentes tipos de actividades. Cuando hablamos nosotros de penosas, estamos hablando de actividades que ya todos se pueden imaginar, ¿verdad? Y luego tenemos las actividades nocturnas. Esto en varias ocasiones se desarrollan en turnos continuos que son rotativos. ¿Se entiende estas jornadas nocturnas que se desarrollan en turnos rotativos, gente? ¿Me estás escuchando, Nicole? Sí, profe. Bueno, perfecto. Dentro de todo lo que sería este artículo, tenemos también el tema de los descansos y las vacaciones. Las vacaciones deben ser anuales y deben ser remunerados conforme a la ley. Todo esto está estipulado durante lo que sería los descansos y vacaciones anuales. Luego tenemos el artículo 100. Cuando hablamos del artículo 100, estamos hablando del derecho a la vivienda. ¿Qué quiere decir derecho a la vivienda? Que todos tenemos derecho a una vivienda. O sea, en un lugar donde vivir. Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado tiene que establecer las condiciones para hacer efectiva este derecho. Se debe de promover planes de vivienda de intereses sociales que estén destinadas a familias de escasos recursos mediante sistemas de financiación adecuados. ¿Es un artículo que deja mucho que desear? Pues claramente sí lo es. Pero bueno, el artículo está, pero las acciones no se están complementando con lo que dice este artículo. Pero bueno. Luego tenemos el artículo 49. Cuando hablamos del artículo 49, estamos hablando de la protección a la familia. A ver un poquito, Nicole. Mía, ayúdame con el artículo 49, Mía. La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión. Cuando nosotros hablamos, Mía, de lo que sería una protección integral, ¿a qué nos estamos refiriendo? em,
¿Quién le puede ayudar a la compañera? No sé, no me cómo explicar, la profe. Integral es mamá, papá y todos los que vivan dentro de una familia. Entonces, cuando el Estado debe o la sociedad debe de promover y debe de garantizar la protección integral dentro de lo que sería el seno familiar. O sea, de todos los integrantes de esa familia. Seguí nomás, mía. Este incluye a la unión estable del hombre y la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituye con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Bueno, el Estado dice que debe de incluir a la unión estable del hombre y la mujer dentro de lo que sería el fundamento de la sociedad. Cuando nosotros estamos hablando, a ver un poco, Liz Recalde, cuando nosotros estamos refiriéndonos a lo que sería una unión estable dentro de lo que sería hombre y mujer, ¿a qué nos estamos refiriendo en este contexto? Siempre refiriéndonos al artículo 49, que es de la protección a la familia. Y que forman una familia, que se Mm. forma una, no sé, entre el Bueno, hombre. pero cuando estamos hablando de una unión estable, gente, unión estable, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta frase? Cora, ¿le puedes ayudar a la compañera? No sería que viven juntos, pero sin contraer matrimonio. Exactamente, muy bien. ¿A partir de los cuántos años se considera una unión estable en Cora? Eso ya no sé. A partir de los 18. No, 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 como que 18. Unión estable. 3 años no tenía, profe. ¿Cuánto? Ahora, ¿Cuánto? Ah, 3 años. unión de la pareja ya, profe. Unión de hecho, Mm, y 3 o 5 años. 5 años. Bueno, sigamos. Bueno, el artículo 50 habla del derecho a construir una familia. El artículo ahí ya dice, derecho a construir una familia. Todos tienen derecho a construir una familia en cuya formación y el desenvolvimiento al hombre y la mujer tendrán los mismos derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque Cora esté casada con Andrés o Rolando, solamente Rolando o Andrés, como le quieran llamar al señor, ¿verdad? Entonces, lo que hay no toda la responsabilidad de la construcción de lo que sería el seno familiar va a recaer ni en Rolando ni tampoco en Cora. ¿Por qué? Porque el desenvolvimiento entre hombre y mujer tienen que tener los mismos derechos y también tienen que tener las mismas obligaciones. Bueno, luego hablamos del artículo 51. A ver, Cora, ayúdame con el artículo 51, por favor. La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los Ujú. requisitos para contraerlo, las causas de separación, la disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges. Ujú. Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer sin impedimentos legales para contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio dentro de las condiciones que establezca la ley. Muy bien. El artículo 51, entonces, habla del matrimonio y de los efectos de la unión de hecho. Tenemos que nosotros saber que cuando hablamos de unión de hecho, estamos hablando de la relación entre hombre y mujer, que son ya después de una cierta cantidad de años que están sin impedimentos legales para poder contraer matrimonio. ¿Qué quiere decir eso?
que no una persona que ya está casada y está conviviendo con otra persona, ahí, por ejemplo, está mal porque hay impedimentos legales. ¿Por qué? Porque la persona ya está casada. Todo esto se debe establecer en condiciones que establezcan la ley. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la persona debe estar soltera y no debe tener otro tipo de compromisos para que puedan declararse una unión de hecho. Todo esto es lo que la ley va a establecer para celebrar lo que sería la formalidad dentro del matrimonio. Y también hay ciertos requisitos que uno debe de cumplir para contraer lo que sería. También existen las causas, lo que sería la separación y la disolución de dicho efecto, así como un régimen de lo que sería la administración de los bienes y los derechos, de las obligaciones entre los cónyuges. Luego tenemos el artículo 9. Cuando hablamos del artículo 9, estamos hablando de la libertad y de la seguridad de las personas. Esto nosotros ya hablamos en clase anterior, pero es un artículo muy importante que deben de manejar la diferencia entre lo que sería el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 11. Cuando hablamos entonces del artículo 9, estamos hablando de la libertad y de la seguridad de las personas. Que toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Con eso yo ya cierro ese artículo porque la semana pasada ya tocamos. Luego tenemos el artículo 10 que habla de la proscripción de la esclavitud y de las otras servidumbres. Cuando hablamos de proscripción, estamos hablando de algo que ya no existe, algo que ya no está establecido, ni tampoco está estipulado dentro de lo que sería la Constitución Nacional. Entonces, cuando hablamos de que este artículo de la proscripción de la esclavitud están proscritas, o sea que ya está desfasada, la servidumbre, lo que sea la trata de personas, porque todo esto la ley establece las cargas sociales en favor de lo que sería del Estado. Luego tenemos el artículo 11 que habla de la privación de la libertad. Cuando hablamos nosotros del artículo 11, estamos hablando de que nadie podrá ser privado de su libertad física ni tampoco podrá ser procesado, sino mediante las causas y las condiciones fijadas por la Constitución y las leyes. ¿Qué quiere decir el artículo 11? Que nadie te puede venir a detener si vos no cometiste algún hecho punible o si no fuiste encontrado en flagrante comisión de delito. Entonces, si no hay una causa y las condiciones no están fijadas por la condición y por las leyes, entonces nadie puede ser privado de su libertad. Y para mí este artículo es el artículo más importante de lo que sería todo nuestro estudio. El artículo 12 que habla de la detención y del arresto. Nadie será detenido ni arrestado sin una orden escrita de una autoridad competente. Bueno, por ejemplo, a ver un poco, Cora. Yo, suboficial inspector Freddy Rojas, agarro ahora, saco una orden de detención para arrestarle a la licenciada Gladys Villano. ¿Eso tiene validez o no? Como yo como autoridad competente, siendo yo personal de la Policía Nacional, ¿eso tiene o no tiene validez? ¿Tiene? Tiene, No. No tiene, profe. no tiene. ¿Por qué no va a tener validez siendo que yo soy suboficial inspector de la Policía Nacional? Porque ella no cometió ningún delito. No, y en el hipotético caso, vamos a suponer que ella cometió un delito, Mm, qué sé yo. Vino y te agredió a vos físicamente, entonces yo agarro y saco una orden de detención para contra Gladys Villar. ¿Tiene o no tiene validez? No tiene, profe. ¿Por qué?
estás muy de acuerdo, o sea, estás muy en lo cierto, Cora. Claramente no tiene Profe, validez pero porque de yo los no soy fiscales una, lo que tienen que dar la orden, ¿verdad? claro, exactamente, yo no soy una autoridad competente para sacar una orden escrita para que se le pueda detener a una persona. La Policía Nacional más bien es un brazo ejecutor de lo que serían los procesos y de las comisiones de los delitos. Entonces, las autoridades competentes son aquellas personas que podrían ser la fiscalía, los fiscales de turno o los jueces competentes que puedan sacar una orden. Pero acá otra vez hay una diferencia. Si yo le encuentro, yo siendo suboficial inspector Freddy Rojas, le encuentro a Cora maltratándole, por ejemplo, a alguien en la vía pública, ¿yo te puedo detener en ese momento o no te puedo detener? Sí, pues, profe. Sí, puedo. Muy bien. Puedo detenerte, ¿por qué? Porque vas a ser sorprendido en fragante comisión de delito de hecho punible. Que eso merece la pena corporal. Bueno, entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones que serían del arresto o de la detención, en primer lugar se le tiene que informar en el momento del hecho a la persona la causa por la cual se le motiva a realizar el arresto o la detención. La persona debe guardar silencio y debe ser asistida por un defensor de su confianza. En el auto de la detención, al, o sea, la autoridad está obligada, o sea, nosotros como brazo ejecutor o la fiscalía están obligados a exhibir la orden escrita por la cual se dispone. La detención debe ser inmediatamente comunicada a sus familiares o a la persona que la persona detenida indique. Se le tiene que mantener en libre comunicación, salvo que excepcionalmente se, se haya establecida su incomunicación por un mandato judicial competente. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona o sea, no se le puede mantener, no se le puede mantener con una libre comunicación, salvo que haya un mandato judicial de forma competente. Pero la persona en la cual está con arresto o está en detención va a poder acceder, ni tampoco se le va a poder restringir lo que sea la libre comunicación con su defensor. Si la persona es extranjera no habla bien el español o lo que fuese el idioma en el cual la persona establezca la comunicación, se debe disponer un intérprete si el caso lo amerita. Bueno, el plazo no debe ser mayor de 24 horas para comunicar esto a la fiscalía y la disposición, o lo que sea la disposición del magistrado judicial competente, para que esto se disponga cuando corresponda con lo que sería toda la parte de los derechos. Luego tenemos el artículo 17. Cuando hablamos nosotros del artículo 17, estamos hablando de los derechos políticos. Cuando nosotros hablamos de derechos políticos, estamos hablando que todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, ya sea hombre o mujer, tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, de la forma que lo determine la Constitución y las leyes. Se tiene que promover lo que sería el acceso, Profesor, el, ¿eh? el artículo 17 es de los derechos procesales. Ay, espera un poco, hubo un error de tipificación ahí entonces. Vamos a obviar nomás el artículo 17 entonces, vamos a mirar, voy a mirar bien y luego vamos a vuelta al receso, vamos a mirar eso. Y vamos a seguir con el artículo 120. Sí, tenés 170, es verdad, Cora. Espérame un poco, ratito.
Bueno, con relación a lo que sería el artículo 17, estamos hablando exactamente de los derechos procesales. Bueno, ese artículo vamos a obviar nomás y vamos a seguir con el artículo 120. Cuando hablamos entonces del artículo 120, estamos hablando de los electores. Todos los electores son ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional sin distinción. Uno de los requisitos más importantes, obviamente, es que cumplan 18 años de edad y deben estar establecidas en todo lo que sería el territorio nacional. Los ciudadanos son electores, son elegibles, no deben tener restricciones que las establecidas dentro de lo que sería la Constitución y dentro de lo que serían las leyes. Los extranjeros también con radicación definitiva también tendrán los mismos derechos dentro de lo que serían las elecciones municipales. Entonces, con esto terminamos nosotros la parte de legislación del día de hoy. ¿Alguna duda que tengan, chicos? No, profe. El artículo 117 sería de los derechos políticos. Le faltó Disculpa, un me número faltó el, nomás. me faltó el El uno 1. nomás. Sí, así mismo es. Por eso dije, ahí tuvimos un pequeño error de imprenta y se borró nuestro 1. Pero bueno, Cora, Liz Recalde se preparan para la segunda hora. Vamos a tener un receso de 20 minutos. Vamos a hacer primero una introducción a lo que sería la geografía y luego vamos a ir con nuestras entregas. ¿Está bien? Y Profe, ¿por qué entrega, profe. yo tengo que presentar algo? A mí no me diste ningún tema. Yo tengo que presentar, profe, no li. ¿Quién? Rosa. Cora, Sí, Cora tiene que presentar hoy. Y yo no sé. también. Cora y Rosa es, perdón, yo me estoy confundiendo. Rosa, Decime, profe. ¿por qué vos estás tan callada, señorita? Y yo nomás estuve el viernes, profe. Sí, ya sé. Pero a vos te toca entregar también el día de hoy. Sí, profe, ya sé. Bueno, tienen 20 minutos de receso. Nos vemos a las 8:05. No, 8:15 nos vemos. Entonces prepárense, coman algo y luego vamos a hacer una introducción de lo que sería geografía y luego empezamos con Rosa y luego con Cora. Nos vemos en breve, gente.
Bueno, Mía, ¿qué tal? Mía, Y sí te escucho, profe. bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces con lo que sería la clase de historia y vamos a empezar con lo que sería la parte de geografía. Vamos perderme un minuto. Bueno, nosotros en clases anteriores, que solamente estuvo presente la señorita Rosa, estuvimos hablando de lo que sería el atlas demográfico y estuvimos hablando de lo que sería hasta la ciudad de Asunción. El día de hoy nosotros vamos a Profe, tocar lo que sería... ¿tenés la página para Escucho. marcar, por favor? Sí, dame que La orografía del Paraguay era, ¿verdad? el atlas demográfico del Paraguay. No sé dónde está, sinceramente. Profe, ¿puedes enviar de Te voy a vuelta? pasar otra vez. Sí, ahora voy a enviar en el grupo de historia y legislación. Bueno. Pero no te muestra ahí, profe, qué página más o menos, así para buscar. Sí, les voy a decir. Sería a partir de la página 27. Bueno, empezamos. Cora, ¿voy a estar con nosotros? Cora, no entró otra vez. Bueno, empezamos. 27 dijiste, profe. Sí. Guerra contra la Triple Alianza. No, es lo que yo acabo de enviar es el atlas demográfico. Ah, lo que está en el grupo, o sea, que el que enviaste en el grupo de ese tenemos que guiarnos, fijo. Sí, de ese. O si te querés guiar de la clase, no hay problema, Micol. Perdón, mía. Bueno, bueno, profe. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de lo que sería el atlas demográfico, estamos hablando de, de las diferentes características que se encuentran dentro de cada distrito o de cada departamento, digamos. Cuando hablamos nosotros de las características generales de la ciudad de Concepción, debemos de mantener, o sea, debemos de manejar y debemos de conocer que ese departamento se encuentra dividido en 11 distritos. Todo esto sería según el Censo Nacional del 2012, siendo la ciudad de Concepción la capital. Esto según la proyección de la población nacional, que según la revisión del 2015, que se realizó en el año 2012, la población estimada dice que asciende a 226.585 personas. Esto sería con una distribución bastante igualitaria entre lo que sería hombres y mujeres. Cabe rescatar que la vez pasada estuvimos rememorando y estuvimos reafirmando que siempre la población mayor es de las mujeres. O sea que hay más mujeres que hombres. También en Concepción tenemos 51,3% y lo que sería la parte de hombres representa un 48,7% respectivamente. En lo que se refiere, el rangatario de edad es una estructura que se realiza por edad. Según en el 2012, o sea, en el 2012 tenemos el 67,2% que la población pertenece al grupo que sería infanto juvenil, juvenil. Cuando nosotros nos referimos a este rangatario de edad, nos estamos refiriendo a menores de 30 años. Según el resultado de lo que sería el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, el 97,3% de lo que sería la población de Concepción poseen el nacimiento registrado en lo que sería el registro civil y el 85,3% cuenta con una cédula de identidad. Rosa, ¿te acordás lo que era el TIC? Todo lo del medio de comunicación, profe, era.
Sí, teléfono celular y lo que teléfonos, sería computadora. computadoras. Muy bien, Rosa, te felicito, perfecto. Bueno, sigamos. Por otro lado, el 73, por otro lado tenemos el 73, perdón. Tenemos el 73,9% de la población, eso se registra según el Censo Nacional de Población y Vivienda, que sería la población de 5 años y más de edad lo que sería el año 2012. Todo lo que sería esta población utiliza al menos una de lo que sería el TIC. Cuando hablamos del TIC, estamos refiriéndonos a lo que sería telefonía, celular, computadoras e internet. Las personas pertenecientes a pueblos que sean indígenas ascienden a 4.269. Todo lo que nosotros estamos hablando nos estamos refiriendo a lo que sería el año 2012, según lo que sería el Censo Nacional de la Población y Vivienda. Bueno, las personas ascienden a la cantidad que dijimos que era 4.269, que sería en el año 2012, según el tercer Censo Nacional de Población y Vivienda para pueblos indígenas que se realizó en ese año. Y el Censo Nacional de la Población de Viviendas en el 2012. También nosotros manejamos esta información, que sería la población afrodescendiente, con un total de 22 personas al año según el 2012. Como voy a parecer reiterativo, pero esto es todo según el Censo Nacional de Población y Viviendas del 2012. Luego tenemos las diferentes características socioeconómicas. Perdón. Serían las diferentes características socioeconómicas y educacionales. Bueno, según todos los datos recabados durante el último censo en el Departamento de Concepción, el 94,3% de la población de entre 6 a 14 años de edad asisten a una institución educativa. En cambio, en proporción a la población analfabeta, personas de 15 años y más de edad que no tienen el segundo grado aprobado, dice que presenta un comportamiento descendente. ¿Qué quiere decir descendente? Que disminuye. Se reduce en un 28,9% en el año 1982 a 8,5% en el año 2012. O sea, que quiere decir que aproximadamente tenemos 20,4% de diferencia en lo que sería el comportamiento descendente de lo que serían las personas analfabetas. Cuando nos referimos a personas analfabetas, nos estamos refiriendo a personas de 15 años o más en adelante que no tienen aprobado el segundo grado. Eso deben de fijar muy bien en su cabeza, gente. Personas de 15 años y más en adelante que no hayan aprobado el segundo grado. Bueno, por otra parte, el promedio de años de estudio de la población de 15 años y más de edad dice que presenta una tendencia creciente. Se registra en el Profe, año 20. acá, discúlpame, profe, acá lo más importante, ¿cuál es lo que tenemos que memorizar? O sea, vamos a decirle, lo que tenemos que saber. Oye, tiene mucho es. Sí, es mucho, pero yo lo que quiero, bueno, yo con esto lo que estoy haciendo es dándole un pantallazo a todo. Y luego vamos a ir sacando lo más importante otra vez nuevamente, porque ¿qué pasa si nosotros nos fijamos en la información? Yo al decirle o al preguntarle algo, ya se vamos a suponer, según el dato de Concepción, el 94% de la población de 6 a 14 años de edad asiste o no asiste a una población educativa. Si no manejamos la información, no vamos a poder dar una respuesta correcta. Entonces, por eso estamos haciendo esto, que sería algo rápido, porque en realidad estamos haciendo de forma muy rápida todo esto. Es para que por lo menos tengamos un pincelazo de lo que sean las características socioeconómicas, las características generales, la parte educacional de todos los departamentos para que después podamos sacar lo más importante. Justamente por eso es lo que estamos haciendo de esta forma, algo así rápido nomás, para que después podamos quitar. Porque nosotros, Rosa, en la semana pasada, aproximadamente 23 páginas hicimos en una clase. Sí, pero Entonces, sí, por eso justamente estoy haciendo de forma rápida,
para que tengamos un pantallazo por lo menos de las informaciones y luego ir sacando lo más importante. ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, voy a seguir entonces.